humilló a la princesa Leonor justo en el aula. Pero todo cambió cuando el rey Felipe VI entró en la escuela. Suscríbete al canal y escriba en los comentarios desde donde estás viendo este video. La luz del otoño madrileño cae en líneas suaves sobre los jardines perfectamente cuidados del internado San Lorenzo, un colegio antiguo y de prestigio reservado para los hijos de la élite española. Era el primer día de clase tras las vacaciones de verano, y las risas se entremezclaban con pasos acelerados en los pasillos largos de piedra clara. El sonido de puertas abriéndose, de mochilas arrastradas por los pupitres del murmullo de reencuentros llenaba el aire con una energía viva. Todo parecía comenzar como siempre, aunque nadie sabía aunque aquel curso sería distinto. Entre los alumnos que volvían con la piel tostada y el cabello suelto, una figura caminaba con particular discreción. Llevaba el uniforme reglamentario, chaqueta azul marino, camisa blanca, zapatos pulidos. No destacaba por su porte ni por su actitud, y sin embargo todos sabían quién era. Leonor de Borbón Ortiz, princesa de Asturias, heredera al trono de España. Entró por la puerta principal sin ningún acompañamiento visible, sin escolta ni asistentes, como una más entre cientos. Su cabello estaba recogido en una trenza sencilla, sus libros apretados contra el pecho. Sus ojos observaban todo con atención serena, aunque por dentro su corazón palpitaba con una mezcla de anticipación y cansancio. Para Leonor, cada nuevo curso era como una pequeña prueba. A pesar de su título, había decidido vivir la experiencia escolar con normalidad. Desde el primer año, su propósito había sido no sobresalir, no reclamar la atención más alta de lo que ya era inevitable. Participaba en clase con educación, entregaba sus tareas puntualmente y evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como arrogancia. En los recreos solía sentarse bajo los árboles con algún cuaderno de bocetos y aunque tenía conocidos, pocos podían considerarse realmente cercanos. Su antigua amiga de la infancia, Silvia, había comenzado a distanciarse desde hacía tiempo, no por desprecio, sino por un miedo tácito a quedar demasiado expuesta a los focos que seguían a la princesa. Durante las primeras horas del día, todo transcurrió con la familiaridad de otros años. Leonor saludó con una sonrisa discreta a algunos profesores, ocupó su lugar habitual en el aula de literatura y participó con una breve opinión en un debate sobre poesía del siglo X. Nadie podía decir que no cumplía como alumna, y sin embargo, algo invisible parecía flotar en el aire. Una sensación que Leonor no lograba definir, pero que la mantenía más alerta que de costumbre, fue después del recreo, durante la clase de ciencias, cuando apareció él. El profesor apenas había comenzado a repasar la unidad introductoria cuando la puerta se abrió y entró un chico alto, de cabello oscuro y expresión desenfadada. Vestía el mismo uniforme que todos, pero con la chaqueta abierta y la corbata floja. Su andar era confiado, casi insolente. Se presentó con voz clara, Marcos, recién trasladado desde una escuela privada de Barcelona. El profesor lo invitó a sentarse en la fila del medio, y sin más, retomó la explicación. Pero el aula no volvió a sentirse igual. En cuestión de días, Marcos se convirtió en un fenómeno entre los alumnos. Su carácter provocador, su ironía constante, su actitud desafiante hacia la autoridad y su risa fácil lo colocaron rápidamente en el centro de todas las conversaciones. Había quienes lo imitaban, quienes se reían de sus bromas y también quienes lo evitaban. Leonor lo observaba desde lejos sin juzgarlo. No era la primera vez que alguien como él llegaba a San Lorenzo, chicos que necesitaban destacarse a toda costa, muchas veces arrastrando heridas invisibles.
pero había algo en Marcos que la inquietaba, un matiz de agresividad contenida que no encontraba justificación. Los primeros comentarios hacia ella comenzaron en voz baja. A la salida de clase, mientras ella recogía sus libros, oyó por primera vez el susurro: «Ahí va la reina del silencio». Seguido, fingiendo que no había escuchado. En otra ocasión, durante la clase de educación física, él pasó corriendo junto a ella y murmuró: «Tú también necesitas guardaespaldas para hacer abdominales». Al principio, Leonor lo ignoró. Estaba acostumbrada a bromas superficiales. Lo que no esperaba era la constancia con que Marcos comenzaría a dirigir sus dardos hacia ella. Durante una semana entera, cada día traía una nueva provocación. En el almuerzo, mientras ella se sentaba con otros compañeros, él se acercó y dejó caer una servilleta frente a su bandeja. En ella había dibujado una corona torcida y la palabra muerta. Rió como si fuera una genialidad. Los demás calaron, algunos se rieron por compromiso, otros miraron al suelo. Nadie dijo nada. Leonor simplemente recogió la servilleta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Los profesores no intervenían. Quizás no lo veían o no querían ver. Marcos era cuidadoso en no traspasar los límites oficiales. No gritaba, no insultaba, no empujaba, pero sus gestos tenían filo. Poco a poco, Leonor comenzó a retraerse aún más. Sus intervenciones en clase disminuyeron. Dejó de sentarse en el comedor y prefería almorzar en el jardín, bajo un árbol al fondo del patio. Su rostro mantenía la calma, pero sus ojos eran más opacos. En su habitación, por las noches, comenzaba a leer páginas de su diario con pensamientos que nunca pronunciaba en voz alta. «Hoy he vuelto a ser invisible. Quizá eso es lo que esperan de mí». Una tarde, al regresar de clase, sacó su estuche de dibujo y comenzó a trazar el rostro de su abuela, la reina Sofía. Era su forma de conectar con algo que le parecía más real, más humano. En el retrato colocaba paciencia, delicadeza, respeto. Había algo en la mirada de su abuela, aquella que recordaba de los veranos en Mallorca, que la hacía sentir menos sola. Terminó el dibujo en silencio y lo guardó en una carpeta con extremo cuidado. Al día siguiente, la profesora de arte anunció una exposición voluntaria, Mi mundo interior. Leonor, no dudó, por primera vez en semanas, sintió que tenía algo que decir aunque fuera a través del grafito. Eligió su retrato de la reina Sofía y lo colocó sobre una cartulina negra, escribiendo a mano un título pequeño en la esquina, Mirada Queguya. Cuando llegó el día de la exposición, su trabajo fue uno de los más comentados entre los profesores. Incluso algunos alumnos se detuvieron a observarlo con interés sincero. Uno de ellos comentó en voz baja: «No sabía que dibujaba así». Pero Marcos, como siempre, tenía otra opinión. Pasó frente al retrato, lo miró con una mueca burlona y dijo: «Vaya, parece que la realeza también tiene alma de artista. ¿No es conmovedor?» Leonor lo escuchó, pero no reaccionó. Estaba decidida a no permitirle entrar en su espacio emocional. Sin embargo, algo en la actitud de Marcos comenzaba a cruzar una línea. Ya no era simplemente burla, era una insistencia, una necesidad de quebrarla. Esa noche, mientras repasaba mentalmente lo ocurrido, escribió una sola frase en su diario: «El silencio es mi escudo, pero también mi prisión». Nadie en San Lorenzo lo sabía aún, pero ese año dejaría una huella profunda en sus pasillos, en sus aulas, en la conciencia de todos. Porque no se trataba solo de una alumna más. Se trataba de una voz que llevaba siglos de historia contenida en un cuerpo joven. Y aunque Leonor no hablaba, estaba a punto de demostrar que el silencio, cuando viene del corazón,
puede resonar más fuerte que cualquier grito. La exposición Mi Mundo Interior se inauguró un miércoles por la mañana, en el salón principal de San Lorenzo, donde las paredes de piedra lucían ahora decoradas con las creaciones de los alumnos. Había esculturas de arquila, collages de recortes brillantes, pinturas abstractas y autorretratos diversos. Sin embargo, ninguna obra llamaba tanto la atención como el retrato de Leonor. Colocado en el centro del muro norte, enmarcado por una sencilla moldura dorada, el dibujo de la reina Sofía destacaba por su intensidad silenciosa. La expresión del rostro, los pliegues suaves de la piel, la mirada digna y serena. Todo estaba trazado con una madurez inusual. Era el tipo de trabajo que no podía fingirse. Varios profesores se detuvieron ante él durante el recreo, intercambiando miradas discretas y comentarios en voz baja. La profesora de arte escribió una nota con tinta azul y le pegó bajo la obra. Precisión técnica, profundidad emocional, dignidad. Algunos alumnos se acercaron con curiosidad genuina. Uno de ellos, al leer el título Mirada que guía, comentó sorprendido. No sabía que la princesa dibujaba así. Incluso Silvia, que últimamente había evitado cualquier contacto visual con Leonor, se quedó mirándolo en silencio por un momento antes de marcharse. Leonor observó desde la distancia sin acercarse. No quería que su presencia convirtiera la contemplación en tensión. Había puesto en ese retrato una parte de sí misma que no acostumbraba a mostrar, y verla expuesta ya era suficientemente vulnerable. Marcos también lo vio, se detuvo frente al dibujo por apenas 5 segundos, frunció los labios, ladeó la cabeza y dejó escapar una risa apenas audible. ¡Qué conmovedor!, murmuró, con ese tono que solo los que buscan herir saben usar. La realeza también tiene alma de artista. Nadie respondió. Uno de sus seguidores habituales se quedó quieto, incómodo, como si la burla hubiera sonado fuera de lugar. Esa noche, Leonor durmió poco, no por nerviosismo, sino por una inquietud difícil de nombrar. Había sentido, por un breve instante, que su voz silenciosa había sido escuchada. Y eso, aunque reconfortante, también la exponía. En su diario escribió: «Cuando te atreves a mostrar quién eres, los demás sienten que tienen permiso para destruirlo». A la mañana siguiente, luego temprano, a clase de arte. Quería ver el retrato antes de que comenzaran las actividades del día. Al entrar al salón, notó que algo no estaba bien. La atmósfera estaba quieta, pesada, como si el aire se hubiera congelado. Al llegar al muro donde colgaba su obra, se detuvo en seco. El retrato había sido vandalizado. Sobre el rostro de su abuela había manchas de pintura roja como salpicaduras de sangre. Alguien había dibujado una corona torcida encima del pelo y escrito con marcador negro: «Reina de papel, princesa de mentira». Las letras goteaban sobre los ojos trazados con tanto cuidado. La cartulina estaba arrugada en una esquina, como si la hubieran querido arrancar y luego lo hubieran pensado mejor. Durante unos segundos nadie se movió, algunos alumnos se acercaron lentamente, otros se quedaron a una distancia prudente. Nadie hablaba, nadie se reía. Leonor no dijo una sola palabra. Se acercó al dibujo, despegó con cuidado la cartulina de la pared, la dobló con precisión y la guardó en su carpeta. La nota de la profesora cayó al suelo. Ella no la recogió, caminó hacia la puerta, con la cabeza erguida, y desapareció del salón sin mirar a nadie. Esa mañana, en los pasillos, reinó un silencio incómodo. Todos sabían lo que había pasado, pero fingían que no. La derecha no hizo ningún anuncio. Los profesores bajaban la voz cuando pasaban cerca de ella, algunos miraban hacia otro lado,
Los compañeros de clase actuaban como si no hubieran visto nada. Solo Marcos parecía no estar afectado. Durante el almuerzo se sentó con su grupo habitual y, en voz lo suficientemente alta, dijo: «Debe de ser difícil que se burlen de ti cuando estás acostumbrada a que todos te aplaudan». Hubo algunas risas forzadas. Otros bajaron la mirada. Uno incluso murmuró: «Ya estuvo bueno», pero nadie se enfrentó a él. Leonor no asistió al almuerzo. Permaneció en la biblioteca, sentada junto a la ventana, con su cuaderno de bocetos quebrado. Sus dedos acariciaban el borde de la carpeta donde estaba el retrato destruido. No lloraba, no escribía, no dibujaba, solo estaba. Esa noche, en su habitación, abrió el diario y escribió una sola frase: «Hoy comprendí que la dignidad es mantenerse en pie incluso cuando todos miran hacia otro lado». Al mismo tiempo, en la sala de profesores, comenzó a circular un murmullo distinto. La profesora de historia comentó en voz baja que la actitud de Leonor había cambiado. Ya no levanta la mano, ya no discute los textos como antes. El profesor de educación física Nadio, en los entrenamientos, evita dirigir. Antes organizaba los grupos, ahora se queda atrás. La inquietud creció, pero también el miedo. Los adultos del colegio sabían que estaban caminando sobre hielo fino. Se trataba de la princesa heredera. Cualquier intervención podía ser malinterpretada, cualquier silencio también. La directora convocó una reunión informal, pero no se tomó ninguna decisión. «No podemos actuar sin pruebas», dijo alguien. «Si ella no se cuella, no hay nada que investigar». El joven profesor de literatura, sin embargo, no estuvo de acuerdo. «Nuestra inacción es también una decisión», dijo, «y está teniendo consecuencias». A la mañana siguiente, Leonor fue abordada discretamente por una de las orientadoras del colegio. Le preguntó si se sentía bien, si necesitaba hablar. Leonor respondió con cortesía: «Gracias, estoy bien». Pero su tono era hueco. Nadie creyó realmente en sus palabras. Sin embargo, tampoco insistieron. La soledad crecía alrededor de ella como un muro invisible. Algunos alumnos empezaban a sentir que algo no estaba bien, que las bromas de Marcos habían dejado de ser graciosas hacía tiempo, pero seguían sin intervenir. El miedo al aislamiento era más fuerte. Era más fácil mirar hacia otro lado. Esa misma semana, Leonor comenzó a trabajar en un nuevo dibujo. No era un retrato. Era una esquina, un pájaro de alas abiertas atrapado en una jaula de cristal. La jaula no tenía barrotes. Estaba formada por miradas. Cientos de ojos rodeaban al ave que volaba sin avanzar. No mostraba sufrimiento, solo cansancio. Mientras dibujaba, recordó una frase de su abuela: «Las miradas pueden ser cadenas o alas, depende de cómo las leves». Cada trazo era un intento de entender su lugar, no como princesa, no como símbolo, sino como adolescente, como ser humano, y aunque el dibujo no iba destinado a ninguna exposición, ni sería visto por nadie, para ella significaba más que cualquier discurso. La presión continuó acumulándose. Nadie sabía cuánto más podría soportar sin quebrarse, ni siquiera ella. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera la propia Leonor, era lo que ocurriría apenas unos días después: la llegada silenciosa de una figura inesperada que pondría a temblar los cimientos de San Lorenzo y cambiaría el rumbo de los acontecimientos con una sola presencia. Y todo comenzaría, como siempre, con un silencio. Un silencio diferente. El silencio que precede a la tormenta. El lunes amaneció cubierto por un cielo gris y plomizo, como si el propio cielo intuyera que aquel día no sería igual que los demás.
En los pasillos de San Lorenzo se respiraba un aire más espeso, casi cargado de tensión contenida. Aunque no había anuncios oficiales ni cambios visibles en el horario, algo circulaba en el ambiente, una inquietud sutil, una energía distinta. Los profesores se mostraban más callados, los alumnos más atentos a sus alrededores. Incluso los pasos de los administrativos, normalmente mecánicos y despreocupados, tenían una cadencia diferente. Leonor llegó al colegio con la misma puntualidad de siempre. Su mochila colgaba del hombro izquierdo, su carpeta iba firmemente sujeta entre los brazos. Aparentemente, nada había cambiado en su rostro, la misma expresión serena, la misma mirada firme. Pero por dentro, las grietas comenzaban a multiplicarse. La noche anterior había vuelto a despertar varias veces, acosada por recuerdos del retrato manchado, de los susurros en los pasillos, del silencio de todos los que vieron y no dijeron nada. Por primera vez desde que ingresó en San Lorenzo, había sentido miedo de volver. Ese temor se materializó de forma inesperada poco antes del primer timbre. Uno de los vigilantes del portón principal, tras recibir una llamada interna, abandonó su puesto y caminó con paso apresurado hacia la oficina de dirección. A los pocos minutos, dos vehículos discretos se detuvieron frente a la entrada. De uno de ellos descendió un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro, sin escoltas ni distintivos. Caminó con calma, sin prisa, con las manos a los lados y el rostro sereno. Los pocos alumnos que lo vieron desde las ventanas tardaron en reconocerlo, pero cuando lo hicieron, los susurros comenzaron a propagarse como una ráfaga de viento. Es el rey, es don Felipe. La directora salió a recibirlo, visiblemente nerviosa. Le ofreció la mano, pero él simplemente le dirigió un leve asentimiento y pidió hablar en privado. No había cámaras, no había periodistas. No se trataba de una visita oficial ni protocolaria. Era algo mucho más humano, más urgente. Mientras tanto, en el aula de literatura, Leonor intentaba concentrarse en la lectura de un texto de Unamuno, pero la sensación de que algo estaba ocurriendo, de que algo se había puesto en movimiento, no la abandonaba. Notó cómo algunos compañeros la observaban con mayor frecuencia de lo habitual, como incluso Silvia le había lanzado una mirada de duda durante la entrada. Ella fingió no darse cuenta. Continuó subrayando una frase del libro sin que su mente la registrara del todo. En el despacho de la directora, el rey Felipe escuchaba en silencio. Había solicitado, con voz pausada, que le mostrasen todos los informes, anotaciones y observaciones relacionadas con el comportamiento de su hija en los últimos meses. También pidió conocer cualquier incidente disciplinario reciente, aunque no estuviera directamente relacionado con Leonor. Lo que recibió fue una colección de documentos escasos, frases vagas, valoraciones incompletas. Notas como Leonor ha estado más calada que de costumbre, parece retraída. Posible conflicto con alumnos, no confirmado. El rey no alzó la voz, tampoco mostró indignación, simplemente dejó los papeles sobre la mesa y miró a la directora con una serenidad que imponía más que cualquier grito. Señora, dijo, no vengo como monarca, vengo como padre, y como padre quiero entender por qué mi hija ha llegado al punto de pensar que no puede confiar en nadie en este lugar. La directora tragó saliva. Algunos profesores presentes intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, el joven de literatura, tomó la palabra. Majestad, ha habido señales, pero nadie supo cómo actuar y temíamos equivocarnos. El rey asintió despacio. Comprendo, pero el miedo al error no puede justificar la pasividad. No cuando se trata de la dignidad de un ser humano. Pidió entonces hablar con el alumno Marcos.
Fue una decisión que sorprendió a todos los presentes. No solicitó sanciones, no exigió expulsiones, solo pidió una conversación a solas. Cuando Marcos fue llamado a dirección, entró con el mismo gesto confiado de siempre. Caminó con los hombros rectos, la mirada desafiante, como si estuviera dispuesto a enfrentarse al poder sin inmutarse. Pero, al abrirse la puerta y encontrarse cara a cara con el rey de España, sin escoltas ni medallas, sin la rigidez del trono, algo en su interior se quebró. Don Felipe lo invitó a sentarse frente a él. No había aire en su mirada, pero sí una intensidad que calaba hasta los huesos. Durante varios minutos, el monarca no mencionó a Leonor. Habló de la escuela, de lo difícil que era adaptarse a un entorno nuevo, de lo confuso que podía ser sentirse invisible. Le preguntó a Marcos cómo se sentía en San Lorenzo, si se consideraba parte del grupo, si echaba de menos su antiguo colegio. Marcos, al principio esquivo, terminó por responder con franqueza. «Allí nadie me veía, aquí me temen. Y eso me hace sentir fuerte. Por primera vez, el rey lo escucho sin juzgar. Luego le hablo de su propia adolescencia, de lo difícil que fue crecer bajo la mirada constante del país, de cómo tuvo que aprender que el respeto verdadero no se impone, sino que se gana. Le dijo que ser fuerte no era calar a los demás, sino ser capaz de escuchar lo que duele. Le recordó que Leonor, como él, era solo una joven, con miedos, sueños y una voluntad que no había podido expresar porque todos la miraban como si fuera una estatua. Marcos bajó la cabeza. El silencio se hizo largo. Cuando al fin levantó la vista, su expresión había cambiado. Ya no era desafiante, era joven, vulnerable. «Lo siento», dijo, en voz apenas audible. El rey no respondió. Se puso de pie y se dirigió a la puerta. Llamó a su hija. Leonor entró con paso tranquilo. Al ver a Marcos se puso de pie por reflejo. Por un momento nadie habló. Luego él repitió su disculpa, esta vez con mayor firmeza. «Lo siento, fui demasiado lejos». Leonor lo miró a los ojos, no respondió de inmediato. Después, con una voz serena, dijo simplemente: «Gracias». No hubo más palabras. No se estrecharon las manos. No fue necesario. Después de ese encuentro, el rey se despidió de la directora con la misma calma con la que había llegado. No dio instrucciones. No exigió medidas. Solo dejó una frase antes de marcharse: «Este colegio ahora es su reino. Protejan a todos sus ciudadanos». La noticia de su visita se extendió por San Lorenzo con rapidez, aunque nadie sabía exactamente lo que se había dicho. Pero todos sintieron que algo había cambiado. Los profesores se mostraron más presentes, más atentos. Los alumnos comenzaron a observarse entre sí con otra mirada. Algunos se acercaron a Leonor en los días siguientes, no con grandes gestos, sino con simples detalles: una sonrisa, un saludo, una compañía inesperada en el almuerzo. Marcos, por su parte, no desapareció ni se convirtió en un marginado, pero algo en él se suavizó. Ya no lanzaba comentarios en voz alta, participaba en clase sin sarcasmo. A veces se lo veía solo, escribiendo en un cuaderno, como si intentara entenderse a sí mismo por primera vez. Para Leonor no fue una victoria. No lo vivió como un triunfo, pero sí como una tregua interior. Volvía a caminar por los pasillos con paso firme, sin mirar al suelo. Su cuaderno de bocetos volvía a acompañarla en los recreos. Y aunque el retrato de su abuela ya no colgaba de ninguna pared, lo llevaba consigo, intacto en la memoria de su dignidad. Sabía que lo vivido no se olvidaría fácilmente, pero también sabía que, a veces, la presencia silenciosa de quien te ama puede ser más poderosa que cualquier justicia impuesta. Ahí así, en San Lorenzo, comenzó a germinar algo nuevo, no perfecto, no definitivo, pero diferente, porque una visita sin corona había hecho lo que ninguna autoridad había logrado: recordarles a todos que la valentía no siempre grita.
A veces entra en silencio, se sienta frente a ti y te obliga a mirarte de verdad. Los días siguientes a la visita del rey transcurrieron en San Lorenzo como si una brisa distinta hubiera comenzado a recorrer los pasillos. No fue un cambio inmediato ni llamativo, sino una transformación sutil como cuando las hojas de los árboles comienzan a amarillar antes del otoño. Los profesores, hasta entonces prudentes y reservados, comenzaron a mostrarse más atentos con los alumnos, no solo con Leonor, sino con todos. En los recreos se observaba un clima más sereno, más cooperativo. La presencia de don Felipe había dejado una marca silenciosa en cada rincón del colegio, una especie de recordatorio invisible de que la indiferencia, cuando se instala, puede tener consecuencias más profundas que cualquier castigo. Leonor no volvió a hablar del encuentro con su padre. Tampoco mencionó la disculpa de Marcos ni explicó que se había dicho a puerta cerrada. No lo necesitaba. Su lenguaje seguía siendo el mismo. La mirada firme, los silencios pensados, las palabras precisas y escasas. Pero su actitud comenzó a cambiar. Ya no se sentaba sola en los almuerzos ni evitaba participar en clase. Volvía a levantar la mano, a argumentar con soltura en historia y a leer en voz alta en literatura. La profesora de arte le ofreció un espacio en el aula para trabajar en un nuevo proyecto y ella lo aceptó sin dudar. En el patio, Silvia se le acercó una tarde, mientras Leonor dibujaba sentada bajo el árbol que siempre había elegido. No dijo mucho. Le ofreció una manzana cortada en rodajas y se sentó a su lado. Compartieron el silencio sin necesidad de justificarlo. Era un gesto pequeño, pero auténtico. Y Leonor, aunque no lo mostró, lo agradeció profundamente. A veces, una presencia puede decir más que cualquier disculpa. Marcos, por su parte, había dejado atrás su papel de bufón desafiante. No se convirtió en un alumno ejemplar, pero su tono había cambiado. Ya no interrumpía las clases con sarcasmos, ni buscaba la atención constante de los demás. Se lo veía más solo, aunque en paz. Algunos intentaban provocarlo, esperando que volviera a ser él de antes, pero él simplemente ignoraba los comentarios o respondía con una sonrisa contenida. Durante una clase de ciencias, incluso se ofreció a ayudar a montar un experimento sin que se lo pidieran, y varios alumnos lo miraron con sorpresa. Fue en ese contexto de cambio tranquilo que la dirección del colegio anunció un nuevo proyecto institucional, una jornada titulada La Voz Interior, donde los estudiantes tendrían la oportunidad de compartir experiencias personales, reflexiones o inquietudes que consideraran importantes para construir una comunidad más empática y respetuosa. La iniciativa surgió como una forma de responder sin mencionar directamente los hechos recientes al clima que se había vivido. Leonor recibió la invitación con una mezcla de dudas y responsabilidad. Sabía que muchos esperaban que hablara, que su silencio, hasta entonces poderoso, ya había cumplido su papel, pero también sabía que hablar significaba exponerse, abrir puertas que había mantenido cerradas durante mucho tiempo. Pasó varias noches frente al escritorio, con el bolígrafo en la mano y las hojas en blanco. Reescribió el mismo párrafo 5 veces. Finalmente, una noche, escribió una frase que no borró. A veces el silencio no es miedo, es respeto por uno mismo. El día de la jornada, el salón de actos estaba lleno. Los profesores ocupaban las últimas filas, mientras los alumnos, organizados por cursos, llenaban las filas delanteras. El ambiente era distinto al de una clase. Había expectativa, pero también respeto. Se sabía que ese espacio era delicado, que lo que se compartiera allí debía ser recibido con atención.
Leonor subió al estrado sin papeles. Se paró frente al micrófono con las manos juntas y los hombros rectos. Miró al frente, luego a un lado, luego al fondo. Respiró hondo. Su voz, cuando salió, no era fuerte, pero sí clara. A veces es más difícil defenderse que calar. A veces creemos que si aguantamos suficiente, si no respondemos, las cosas pasarán. Pero no siempre pasan. Y en ese silencio que uno elige para protegerse, también puede quedar atrapado. Hubo un murmullo leve, pero nadie interrumpió. Todos la escuchaban. No estoy aquí para contar una historia con culpables, ni para señalar a nadie. Estoy aquí para decir que no debemos tener miedo de hablar, ni de estar calados, porque lo importante es que cuando miremos al otro, lo veamos de verdad, no como un título, no como un rumor, no como un enemigo, sino como alguien que también siente, que también duda, que también quiere ser respetado. Se detuvo un momento. Luego añadió, la bondad no es debilidad, y la fuerza no siempre se ve, a veces está en la forma en que seguimos adelante, incluso cuando todo dentro de nosotros nos dice que paremos. Termino con una frase que resonó más alta de las paredes del salón. Ser escuchado no debería depender de cuán alto grites, sino de cuán profundo hables. Al principio, el aplauso fue tímido, pero poco a poco se fue haciendo más fuerte, más cálido. Algunos se pusieron de pie. Otros aplaudieron en silencio, con los ojos brillantes. Leonor bajó del escenario sin cambiar el gesto, pero con el pecho más ligero. Después de la jornada, varios alumnos se acercaron para agradecerle. Uno de ellos, que en el pasado había reído con los chistes de Marcos, le dijo en voz baja, «Lamento no haber dicho nada. Pensé que no era mi problema». Leonor le respondió con una media sonrisa. «Ahora sabes que sí lo era». En los días que siguieron, el colegio comenzó a organizar pequeños talleres voluntarios sobre convivencia, empatía y resolución de conflictos. Profesores y alumnos participaban juntos. La cultura escolar empezaba a cambiar desde dentro. No era una revolución, pero sí una evolución. Marcos fue visto un día en uno de esos talleres sentado al fondo. No hablo, pero escucho con atención. En otro momento, durante una clase de arte, accidentalmente derribó un frasco de pinceles que cayó cerca del cabalete donde Leonor pintaba. Se agachó rápido para recogerlo y, sin mirarla directamente, dijo en voz baja, «Perdón». Ella asintió sin dejar de pintar. No hizo falta nada más. El último día de clases llegó con un sol suave y cielos limpios. Los alumnos recorrían los pasillos entre risas, cajas de cartón, mochilas desbordadas y abrazos improvisados. En medio de esa marea de despedidas, Leonor caminaba hacia la biblioteca con un montón de libros para devolver. Su paso era sereno, sin prisa. Sentía que aquel lugar ya no era una trampa, sino un espacio donde había aprendido algo esencial. En uno de los pasillos, al doblar una esquina, se cruzó con Marcos. Él venía solo, con las manos en los bolsillos, la mirada baja. Al verla, levantó los ojos. Se encontraron por un segundo. Él le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Ella lo devolvió, apenas perceptible, no hubo palabras, no hacían falta. En ese instante, compartieron algo más poderoso. Un reconocimiento silencioso de lo vivido, de lo cambiado, de lo aprendido. Ese mismo día, al salir por las puertas de madera del colegio, Leonor se detuvo un momento. Miró hacia atrás al edificio que tantas veces le había parecido frío y distante. Ya no lo sentía así. Había dejado allí una parte de sí y también se elevaba consigo algo nuevo, la certeza de que su voz, aunque callada, puede resonar. Semanas después, la dirección del colegio anunció la creación de una nueva tradición, la Semana del Respeto.
5 días dedicados a reflexionar sobre la empatía, la escucha y la responsabilidad compartida. En los tablones del vestíbulo comenzaron a aparecer textos anónimos, frases inspiradoras y dibujos. Entre ellos uno destacaba, era una reproducción restaurada con cuidado del retrato de la reina Sofía que Leonor había dibujado. Debajo del marco, una nota sin firma decía: Antes me escondía detrás del ruido. Alguien me enseñó que el silencio también puede hablar. Leonor leyó la nota una mañana, caminó a clase, se quedó unos segundos frente a ella. No dijo nada, sonrió apenas. Luego siguió caminando, con la cabeza en alto y el paso firme. Porque en San Lorenzo ya todos sabían que hay silencios que cambian historias. Ya que a veces la primera palabra no se pronuncia en voz alta, sino con un gesto, con una mirada, con una elección de seguir adelante, aunque tiemble la voz, aunque duela el recuerdo, aunque el mundo aún no entienda del todo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para ver más. Mira nuestros otros videos para disfrutar de más momentos impactantes como este. Ya comparte este video con alguien que necesite escucharlo.